Buenas tardes. Sean bienvenidos a este evento académico organizado por la Facultad de Derecho, conjunto del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Permítame presentar a las personas que nos acompañan esta tarde en la mesa de honor. La palabra mención honorífica para este joven abogado parece una cosa de todos los días. Licenciado en Derecho, mención honorífica. Maestro en Derecho, mención honorífica. Doctor en Derecho, mención honorífica. Es decir, toda una vida honorífica. Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Han tenido la oportunidad en España, en la Complutense de Madrid, de confirmar lo que decimos aquí. Una de las joyas del doctorado, un joven relevo de esta facultad, el doctor José Antonio Sánchez Barroso. Está también con nosotros un gran historiador. Seguramente, si le hubiéramos encomendado la búsqueda del Santo Grial, ya lo hubiera encontrado. Pero además, también es abogado, aquí en la Facultad de Derecho. No exagero. Indiana Jones, en la casa del Arca Perdida, los cazadores del Arca Perdida, realmente se hubiera quedado pequeño en la búsqueda del tesoro. Una gran facilidad, un don para ir al pasado y regresar. Y lo mejor de ello es que lo plasma en sus libros: Derecho Notarial, Contratos Civiles, Derecho Registrario, Deontología Jurídica, Ética del Abogado y del Servidor Público, y para mí, la joya de la corona: representación, poder y mandato. Demos la bienvenida al doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo. Está con nosotros también en la mesa de honor nuestro presidente, el presidente del Colegio de los Profesores de Derecho Civil. Además de tener ese honroso cargo, es profesor aquí en la facultad. Véanlo bien: Derecho de Familia y Derecho de las Sucesiones. Búsquenlo, claro, si quieren aprender. El notario 233, Ángel Gilberto Adame López. Nos acompaña también, nos sentimos muy orgullosos de que esté aquí, una gran mujer. Bienvenida, la señora Borja. Bienvenida. Si tuviéramos que presentar a nuestro siguiente doctor, además de notario 140 de la Ciudad de México, siempre que estudio sus libros, me recuerda estas 7 tonadas. No sé si las conozcan. Son 7 golpes al piano que un genio francés, Joseph Maurice Ravel, el siglo pasado, creó el bolero de Ravel. ¿Y por qué me viene a la memoria cuando estudio sus libros? Porque las canciones, o en general la música, se divide en 3 partes. La primera parte, que es el ritmo, que es justamente, el tiempo y la melodía. En algunas ocasiones el ritmo es muy importante, como en el bolero de Ravel. Efectivamente, esa disciplina, o como dicen los músicos, ese obstinato
es el que ha regido su vida. Para Maurice Ravel fueron solamente 169 acordes lo magistral de su cuaderno. Estamos esperando que el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez llegue también a 169, pero libros. Damos la bienvenida al doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez. Para comenzar, pedimos que haga uso de la palabra al notario Ángel Gilberto Adame López. Muy buenas tardes. Bueno, yo a nombre del Colegio de Profesores de Derecho Civil me siento sumamente honrado de este evento. No tuvo que decirme el doctor Domínguez dos veces para que con este magno y pletórico auditorio organizáramos la presentación de la tercera edición, fíjense curioso, la tercera edición de un libro que tuvo su génesis en una tesis profesional. Al que conozca o le guste esta maravillosa profesión del notariado, pues el nombre de Manuel Borja Martínez suena como algo mágico, místico. Los que estamos, desde que estábamos preparándose en hacer notarías, sale el nombre del maestro como una voz grande, un chispazo de luz. Platican anécdotas de la brillantez que tenía el maestro, de la genialidad. Y qué curioso decir, hablando de esa brillantez y genialidad, nos encontramos aquí reunidos con distinguidos maestros y colegas presentando la tercera edición de lo que nació como una tesis profesional. No quiero abundar más, nada más decir que Manuel Borja Martínez, sin haberlo conocido, para mí, ya de una generación distinta a la de él, pues representa lo que representan las letras que honran el auditorio principal del Colegio de Notarios para el Distrito Federal, que llevan merecidísimamente el nombre de Manuel Borja Martínez. Muchas gracias. Pedimos sea tan amable de hacer uso de la palabra al doctor José Antonio Sánchez Barroso. Doña María Elena Chico Viuda de Borja, licenciado Ángel Gilberto Adame López, doctor y notario Jorge Alfredo Domínguez Martínez, doctor y notario Bernardo Pérez Fernández del Castillo, queridos profesores que hoy nos acompañan, Raquel Contreras, Marta Pliego, Carlos Correa, Vicente Solís, todos queridos alumnos, muy buenas tardes. Nuevamente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México hace gala de los juristas, grandes y notables, que emergen de sus aulas y que más tarde, mediante la cátedra y la obra escrita, toman a su cargo la afanosa, pero siempre bienaventurada tarea de mantener vivo el espíritu que nos inspira a todos los universitarios. Es así que me honra intervenir en la presentación del libro titulado El régimen de propiedad y condominio, estudio jurídico y su regulación legal, autoría de don Manuel Borja Martínez, en una nueva edición que ha sido preparada y corregida con la legislación vigente por el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez. Antes de formular algunos comentarios en cuanto al contenido de la obra, estimo conveniente precisar a manera de introducción dos cuestiones. La primera, relacionada con el autor, y la segunda, en relación al título y contexto de la obra. Manuel Borja Martínez realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en esta gloriosa universidad, de donde se graduó en el año de 1957 con mención honorífica en el ámbito de la docencia. Cabe destacar que también fue profesor de la misma, así como de otras instituciones de nivel superior, tales como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en las distintas asignaturas de Derecho Civil, enfocándose principalmente al área de contratos. En el ámbito profesional, el autor fue titular de la notaría número 36 del entonces Distrito Federal, desde 1958 hasta su muerte en 1992.
Como notario se destacó no solo por su probidad y excelencia profesional, sino también por ser el mentor intelectual de varios juristas mexicanos, destacándose por supuesto el doctor Domínguez Martínez. En cuanto al título y contexto de la obra, cabe señalar que en su primera edición publicada en 1957 tuvo el título de La propiedad de pisos o departamentos en derecho mexicano, en congruencia con el ordenamiento entonces vigente, o sea, la ley sobre el régimen de propiedad y condominio de los edificios divididos en pisos, departamentos, viviendas o locales, que fuese reglamentario del artículo 151 del Código Civil y en vigor desde el 16 de diciembre de 1954. Desde aquella época hasta nuestros días han sido varias las leyes que han regulado esa modalidad de la propiedad. Después de la ley del 54 estuvo la ley sobre el régimen de propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito Federal, en vigor desde el 1 de enero de 1973. Posteriormente, la ley de propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito Federal de 1999. Y finalmente, con la misma denominación, la ley de 2011, que es la que actualmente nos rige. Como puede observarse, en 60 años son 4 los ordenamientos legales los que han regulado el régimen de propiedad y condominio, sin considerar las múltiples modificaciones que en cada caso tuvieron cada una de estas leyes. El libro que hoy se presenta es el mismo libro publicado en 1957, pero con 3 modificaciones sustantivas. La primera y la más evidente, el título, para ponerlo a tono con la ley vigente de la Ciudad de México. La segunda, que incluye a modo de colofón 6 estudios complementarios hechos por el autor sobre diversos tópicos relacionados con la temática del libro. Y la tercera, que se incluyen comentarios y correlaciones muy ricos sobre la legislación vigente hechos por el doctor Domínguez Martínez. En un primer momento podría pensarse que el texto principal del libro es obsoleto, al tomar como parámetro de reflexión una legislación hoy abolida. Pero a pesar de que han habido varias modificaciones legislativas e incluso varios cuerpos normativos que han abrogado los anteriores, los aspectos medulares de la figura se mantienen intocados, haciendo que los estudios de Borja Martínez sean fundamentales para comprender la figura tanto en su regulación vigente como en su esencia jurídica. Dicho lo anterior, me permitiré hacer algunos breves comentarios de la obra. Esta, en su parte principal, se compone de 8 capítulos, en los que se aborda respectivamente lo relativo a la historia, naturaleza jurídica, formas de creación, la propiedad exclusiva sobre el departamento y actos derivados del dominio, los bienes comunes, las obligaciones de los dueños de los departamentos, la administración y la disolución del régimen. En razón del tiempo de que dispongo, que es corto, y sobre todo que en mis comentarios no quiero evadir la compra y lectura del libro, al contrario, quiero que lo compren y lo lean, he de comentar solamente 3 aspectos tratados por el autor. El primero se refiere a los antecedentes históricos de la figura. En este punto, el autor se da la tarea de buscar antecedentes en el derecho romano que den sustento a la naturaleza y marco jurídico de la misma, aun cuando conoce y por supuesto cita el principio romano, Quod edificatur solocet, es decir, todo lo que se edifica pertenece al suelo. Por ello cita algunos textos del Digesto atribuidos a Papiniano y Ulpiniano, así como diversos estudios doctrinarios nacionales y extranjeros. De igual manera, incursiona con notable profundidad en un desarrollo histórico a finales del siglo XIX en Francia, Alemania y España, ya que en estos países el desenvolvimiento de la propiedad horizontal revistió especial importancia. Al respecto, Borja Martínez centra su atención en Francia porque el Código de Napoleón de 1804, por un lado, admitió la división por pisos de una casa y por otro, porque tuvo enorme influencia en todos los países latinoamericanos, especialmente en México. Por lo que hace a la prohibición, omisión o permisión legal para constituir el régimen, todos los códigos civiles mexicanos están en el elenco de regulaciones que lo permiten y lo regulan. Así, el Código de 1870 atribuye la posibilidad en el artículo 1120, el cual fue inspirado a su vez en el artículo 521 del Código Civil Español de 1851. Inclusive su transcripción es casi literal, y solo se han variado o agregado palabras que no alteran en nada el sentido.
Además, al referido Código del 70, que también se inspiró por el Código comentado por García Goyena, colocando lo relativo a la propiedad por pisos en la parte de los bienes, muy particularmente en la parte de las servidumbres de medianería. El Código del 84, como muchas otras materias, no varió la regulación contenida en comparación con el Código de 1870. Únicamente cambió el numeral correspondiente, siendo entonces el 1014. El Código del 28, en vigor a partir del 1 de octubre de 1832, reprodujo solo con algunos cambios y adiciones sin importancia la misma regulación contenida en los códigos del 70 y 84. Como lo hace notar el propio autor, la única innovación digna de considerarse en este código es que en lugar de colocar el precepto en el título referente a las servidumbres, se coloca en el capítulo que se ocupa de la copropiedad, inspirándose en el Código Español de 1888. En este sentido, aun cuando el Código de 28 tiene una regulación permisiva y protectora, consideró que el artículo 951 era insuficiente para regular los problemas suscitados con motivo de la propiedad por pisos. De este modo, surge en 1954 la ley a la que me he referido inicialmente. El análisis y comentarios de Borja Martínez son sumamente ricos en esta materia. El segundo aspecto que quiero comentar es el relativo a la naturaleza jurídica de la figura, pues es uno de los temas más debatidos por la doctrina, sobre todo por la extranjera. A propósito de ello, el autor expone con suficiente conocimiento diversas teorías, tales como la teoría de la servidumbre, según la cual la servidumbre se limita a los objetos de uso común, mientras que el derecho de propiedad individual impera sobre cada piso o departamento; la teoría del derecho de superficie, la cual trata de situar a la propiedad por piso dentro del derecho de superficie; la teoría de la sociedad, que sostiene que la propiedad por pisos comporta la existencia de una sociedad constituida por la reunión voluntaria de los distintos propietarios con el fin de conservar y mejorar la casa en común, que tuvo influencia sobre todo en los sistemas inglés y norteamericano y otros países como Francia y Bélgica, en las que surgieron las llamadas sociedades inmobiliarias, las cuales son abordadas también por el autor en el capítulo 3 de la obra. La teoría de la enfiteusis y del usufructo, en que se esfuerza por hallar puntos de contacto que permitan la asimilación del derecho de propiedad por pisos o departamentos en esos derechos. Y finalmente la teoría de la comunidad, que a decir del autor es la que más seguidores tiene, los cuales se pueden agrupar en dos grupos: desde aquellos que consideran como una simple copropiedad, en la que se concede incluso el ejercicio de la actio comuni dividundo, hasta los que la consideran como una propiedad sui generis. Al respecto, Borja Martínez formula sus conclusiones, las cuales prefiero no eludir para no arruinar la lectura que el estudioso haga de estos temas. Finalmente, el tercer aspecto versa sobre las formas de creación del régimen, tema del todo interesante por la variedad de figuras que pueden concurrir. El autor estudia desde las formas legales hasta llegar a las convencionales o no previstas por la ley, sin dejar de lado los tópicos como el de las sociedades inmobiliarias y los certificados de participación fiduciaria. En cuanto a las formas convencionales de constitución, de manera muy novedosa, el autor analiza detalladamente algunos supuestos propuestos por él. Por ejemplo, cuando varios copropietarios de un edificio acuerdan de manera unánime dividirlo en departamentos, adjudicándose cada uno un departamento, saliendo así de la indivisión; o bien cuando distintos herederos de uno o más edificios que no es fácil dividir, deciden dividirlos por departamentos para adjudicarse en proporción de sus cuotas. También presenta el supuesto de que varias personas decidan unirse para comprar un terreno, edificar y dividirse entre ellas los departamentos, así como la constitución del régimen, que pudiera darse por testamento. El análisis que hace de cada uno de estos supuestos es de todo enriquecedor para el operador jurídico, sobre todo para quien se encuentra inmerso en la función notarial, en la que suelen presentarse realidades tan variopintas que deben ser atendidas de acuerdo con las legislaciones vigentes. Allí estudia temas habitualmente dejados de lado por la doctrina, pero que en la práctica encierran muchas incertidumbres, tales como la posibilidad de revocación, el contenido y la elaboración de la escritura, su inscripción en el registro público, etc. Con lo anterior doy cuenta de manera muy general y esquemática
acerca de los temas abordados en este libro, cuya lectura y estudios son obligados para el jurista de nuestro tiempo. Evidentemente, el orden normativo de una sociedad tiene la vocación moral de atender y resolver una problemática o realidad determinada, que en este caso alude a la necesidad de aprovechar al máximo en los órdenes de lo físico y lo económico un determinado inmueble, sin que ello contravenga con la función social de la propiedad de la que hablara John Dewey a principios del siglo XX, las disposiciones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y la normativa en materia de desarrollo ambiental. En definitiva, el equilibrio entre los intereses particulares y colectivos en materia de aprovechamiento inmobiliario a través del régimen de propiedad y condominio ha de ser procurado, por un lado, por leyes que se caractericen con una buena técnica jurídica y por otro, por una sana y creciente cultura condominal. En ambos casos, promovidos por juristas que conozcan verdaderamente de fondo esta modalidad de la propiedad que hoy por hoy se constituye como un marco de nuestra moderna organización urbanística. En nada más, pero también en nada menos, contribuye esta magnífica obra. Muchas gracias. Pedimos sea tan amable de hacer uso de la palabra al doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo. Buenas tardes, miembros del presidio, a las maestras, maestros, las alumnas y alumnos. Buenas tardes. Todas las profesiones, todas, están basadas en tres columnas vertebrales importantes. Uno es lo teórico, otro lo práctico y otro lo ético. Lo teórico, que lo vemos obligaciones, derecho constitucional, teoría del proceso. Lo práctico es saber cómo hacer las cosas bien. El ars juris o el ars notario para nosotros, el arte de hacer bien las cosas, y por otro lado el aspecto ético, que es sumamente importante. Cuando uno se vuelve abogado, hace en su protesta que promete seguir estudiando y favorecer a todos más que a uno mismo. Pues un gran ejemplo de profesional de este tipo lo encontramos en Manuel Borja Martínez. Fue un estudiante estupendo, hijo de familia, como padre, como hermano, y sobre todo podemos tratarlo del doctor Jorge y yo, de que un gran amigo, generoso en darnos todo tipo de explicaciones, en enseñarnos qué camino seguir. Él sacó varios premios durante sus estudios y finalmente hizo su tesis sobre la propiedad de pisos o departamentos en derecho mexicano. Era una novedad total. Lo único que existía era el artículo 951 del Código Civil, pero no tenía mayores explicaciones. Salió la ley y entonces la comenta él con un libro magnífico que actualmente tiene una actualidad todavía exactamente casi como lo tenía en aquel entonces. ¿Por qué? Porque lo plantea de tal forma con todas las opciones que se pueden llevar a cabo dentro del condominio. Fue una gran visión. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que hay más de varios millones de gentes que viven en condominios, con todos los conflictos que puede haber y las necesidades que tienen, cómo se organizan, cómo se administran todas las situaciones. Pues fue con un gran visionario. Es una cosa muy importante en el derecho, pensar hacia el futuro, cómo resolver los problemas del futuro. Aquí encontramos un gran ejemplo con Manuel Borja Martínez. Él fue un gran estudioso, nieto del famoso Borja Soriano, maestro de las obligaciones, y que es un libro de obligaciones, que es un libro de maestros, porque es para los maestros que nos enseñen realmente cuál es
el principio y cuál fue el desarrollo de cada una de las instituciones de la comunicación. Y él también lo hizo, pero él a los contratos. Fue un magnífico maestro de contratos, que por desgracia no escribió demasiado en contratos. Sí tiene un librito de poder, mandato y representación. Hizo otro libro que se llama La Bibliografía Jurídica Mexicana, que él fue haciendo poco a poco fichas y fichas y más fichas de todos los autores, de todas que escribieron algún libro, o de los artículos de revistas de todo tipo de autores. Un trabajo realmente muy difícil. Tenía miles de fichas, y esas fichas se publicaban posteriormente en la Universidad Iberoamericana, y ahora está digitalizado y cualquiera puede consultar. Y si quieren estudiar cualquier tema de derecho, pueden buscar el libro de Manuel Borja Martínez y encontrar los antecedentes, lo que se dijo en otro tiempo o cualquier cosa parecida. También fue un gran historiador, le gustaba mucho la historia del derecho. Él, por supuesto, con esta obra de la Bibliografía Jurídica Mexicana lo demuestra, pero hay otras obras como un trabajo que hizo que fue publicado en España, que es sobre don José Febrero. Don José Febrero, piensen ustedes que en el siglo XVIII, siglo XIX, se recién hecha la independencia, no había libros de texto, no había los autores directos, y entonces todas las gentes estudiaban por manuales que citaban a los autores, pues, a los romanos, a los españoles, a todos los que iban citando este tipo de libros. Y él se dedicó a estudiar mucho a este autor que se llama José Febrero. Hizo muchísimas ediciones diciendo cómo se debían hacer los contratos, cómo se debían hacer la escritura, los autos, las diligencias en los juzgados, porque era tanto para sucesiones, tanto para procesos civiles, y era un manual de práctica, cómo se debían de hacer todo este tipo de operaciones. Es otro de los libros que escribió, y también fue un gran investigador de los antecedentes del Código Civil. Muchos historiadores, a mí me consta, lo iban a entrevistar para que los informara de ciertos aspectos de la codificación. Entonces, ¿cómo se hizo el Código 70? ¿Qué aportaciones se hicieron en un momento dado? 2 libros del Código 70 se hicieron en tiempo de Maximiliano. Y posteriormente Benito Juárez los concluyó los 4 libros y entonces editó el Código 70. Y luego, ¿cómo fue el proceso poco a poco para llevar a cabo el Código 70? Pues vemos que es una persona que realmente se dedicó a la investigación y muy brillante. Nosotros en fútbol decimos no, fútbol, Maradona no, Pelé no, Messi no, Cristiano no. ¿Por qué? Porque son gentes dotadas para ese tipo de eventos. También decimos en música, vamos a los 5 años ya hacía las primeras composiciones, y vemos que en cada tema hay gentes que tienen una brillantez especial, pues tienen sus genes y sus facultades, los enfocan en una forma especial. Y yo considero que Manuel Borja Martínez fue una persona especial, que nació para ser un gran jurista y fue sumamente brillante y dio aportaciones estupendas como estas que les digo. Formó escuela, como decía el maestro Barroso. Esa escuela pues, formó a muchos alumnos y muchos nos sentimos muy honrados de haber sido sus alumnos. Yo, por ejemplo, le dije en un momento dado, oiga maestro, hola Manuel, más bien le decía Manuel, ¿tú crees que puedes escribir un libro de contratos? Fíjate, ya está el de Lozano Noriega, ya está el de Rufina Villegas, ya está el de Sánchez Meral, ya está el de varios libros. ¿Crees que yo podría hacer? Sí, claro, cada quien tiene su forma de expresarlo.
y seguramente tú lo vas a expresar de una forma distinta. Entonces me animó y yo saqué mi libro de contrato. Leo Poder, Mandato y Representación, pues es casi igual de una conferencia que, por cierto, si la quieren ver en Google, puede ver esa conferencia, busca Manuel Borja Martínez y aparece en Google la conferencia de Poder, Mandato y Representación, que por cierto es muy buena. En cuestiones históricas también yo escribí un libro sobre historia del notariado, orígenes e historia de la escribanía y del notariado, y también la inspiración la tuve con Borja Martínez. Yo quisiera hablar del personaje más que de la obra de Condominio, porque realmente si ustedes se acercan a este libro van a brevar de una gran sabiduría. Muchas gracias. Pedimos sea tan amable de hacer uso de la palabra al doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez. Bien, pues antes que nada agradecerles su presencia, la de Marilena Borja, Marilena Chico de Borja, Bernardo, José Antonio, Vicente, Gilberto, los maestros, las maestras. Muchas gracias a ustedes, jóvenes alumnos y alumnas. Se han hecho varios comentarios a propósito de Manuel Borja, de su persona, de su talento. Y bueno, pues a mí me quedaría señalar simplemente que Mío no tiene la obra más que el haberla actualizado con la legislación vigente. Hay una segunda edición que muy atinadamente el doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo la promovió y la sacó también con Editorial Porrúa, y que contiene los artículos y las conferencias que Manuel había dado sobre el tema del condominio. Y así fue esa segunda edición. Ya la tercera, que es la que actualmente está en circulación, pues contiene la actualización esa, la concordancia en cuanto a las disposiciones legales de cuando le escribió Manuel a como son en la actualidad. Como decía Bernardo, en el fondo la institución continúa siendo la misma, de tal manera que la obra es una obra de una actualidad permanente, es una obra clásica. Ciertamente fue en su origen una tesis profesional, pero que se ve respaldada por una investigación extraordinaria para el nivel del documento. Contaba Manuel con la biblioteca de su abuelo, don Manuel Rojas Soriano, la biblioteca de derecho civil más rica como biblioteca privada en el Foro Mexicano. Misma biblioteca que en la actualidad está como acervo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas aquí en la universidad. Si acaso no escribió Manuel, yo creo, después se lo voy a preguntar más concretamente a la señora Chico de Borja, yo creo que era muy responsable, era más allá de lo común. Manuel difícilmente soltaba una palabra de la que no estuviera plenamente seguro de lo que iba a decir. Me tocó en 2 o 3 ocasiones en el Colegio de Notarios estar junto a él cuando iba a disertar sobre algún tema, y yo notaba cómo sentía la presión de estar frente al público, no obstante las tablas, no obstante la experiencia y no obstante el acervo jurídico y personal y profesional que tenía, que cargaba él. A pesar de eso seguía poniéndose incómodo, nervioso, se tensaba cada vez que iba a tomar la palabra, y a lo mejor eso lo hizo ser más prudente para escribir. Sin embargo, el trabajo que señala Bernardo de esa referencia de los temas en derecho civil es extraordinario, y a lo mejor valdría la pena
de una actualización también. Un gran amigo, un gran universitario, por encima de todo, a pesar de haber sido director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, etc. La Facultad de Derecho para él, desde su abuelo, su padre, sus hermanos, etc., fue siempre su alma mater y la quería por encima de todo en cuanto a instituciones se refiere. La institución del condominio, bueno, pues curiosamente así ha devenido la historia o el destino de la ciudad, de la comunidad en el Distrito Federal, que a las autoridades legislativas les ha preocupado más fijarse en aspectos más administrativos que estrictamente de fondo de lo que es la institución. No se trata, y ustedes lo saben, más que de una modalidad del derecho de propiedad y que no tiene por qué cambiar. Ahí está el señorío de lo civil, que está contenido en una serie de principios que son inmutables y que van teniendo aplicación independientemente del tiempo que transcurra. Le agregamos mucho a Manuel, siempre se comportó como un gran amigo, abierto a cada vez que se le planteaba alguna cuestión, algún problema. Yo recuerdo que alguna vez me dijo, está bien que cometamos un error al redactar una escritura, pero quiere decir que no tuvimos conciencia al hacerlo, no tomamos conciencia de lo que hacíamos, estamos equivocados. Eso es factible que pase, pero lo que no se vale es que a sabiendas de que no está haciendo lo correcto la decisión que está tomando, sea en ese sentido conscientemente la decisión que se toma. Un hombre honesto, brillante, que yo no sentí más que la necesidad de amigo y la seguiré sintiendo afortunadamente mientras Dios me dé vida, de reconocerle y de agradecerle. Eso fue lo que entre Bernardo y yo hemos hecho de este libro, es decir, un reconocimiento a don Manuel Borja Martínez. Muchas gracias. A mí no me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes y los maravillosos comentarios que he oído sobre mi marido. Desgraciadamente murió a los 57 años y gracias en especial a Bernardo y a Jorge, su tesis sigue vigente y para mí es una gran satisfacción que después de un libro que fue escrito hace 60 años siga hoy, gracias a los esfuerzos de ellos, siendo reconocido. Yo soy historiadora, no soy abogado, pero veo que sigue vigente y pues para mis hijos, mis nietos y para mí es una gran satisfacción. Lo que decía, sí era muy puntilloso y perfeccionista. Yo estudié la licenciatura, la maestría, el doctorado. Él vivía cuando hice la licenciatura y había nacido mis hijos. Y él me llevó al archivo virgen del Colegio de Notarios. Yo hubiera estudiado administración, pero él me llevó a la historia. Y luego, si no he dicho hasta aquí llegué, no me recibo. Y luego empecé la maestría y cuando estaba yo a punto de terminar la tesis murió. Pero él, si no hubiera publicado nada, porque realmente la perfección consigo mi perfección. Pues mil gracias, no saben el gusto que me ha dado estar hoy con ustedes. Sean los griegos que solo mueren las personas que no son recordadas con el corazón. Hoy, aquí está más que presente don Manuel Borja Martínez y tenemos un testigo de muerte, su vida.
Muchas gracias por haber participado en este evento académico. Buenas tardes.